Pocas personas imaginan que mucho antes de nacer, cada alma ya trazó un mapa invisible de su jornada. Edgar Cayce, en estado de trance profundo, reveló algo que aún hoy desafía la lógica y la comprensión común. Usted eligió a su familia antes incluso de tomar forma física. Esta elección no fue aleatoria. Según Cayce, el espíritu analiza sus vidas pasadas, pendientes kármicos y necesidades evolutivas para elegir a los padres, hermanos e incluso los desafíos familiares que encontrará. Él decía que el nacimiento no es el inicio, sino la continuidad de un proceso antiguo y preciso. No se trata de destino ciego, sino de propósito. Cuando usted mira a la familia que tiene hoy, hay algo mucho mayor detrás de eso. No importa si los vínculos fueron amorosos o dolorosos, todo forma parte de un plan más profundo. Cayce veía esta elección como parte de un ciclo de crecimiento espiritual, donde el alma, con la ayuda de guías espirituales, decide dónde y con quién vivirá su próxima experiencia humana. Imagine por un instante que los conflictos con sus padres, los gestos de cariño de su abuela, o incluso aquel hermano difícil que parecía tan distante de usted, todos ya estaban inscritos en un registro invisible mucho antes de su primer llanto. Según Cayce, este registro está en aquello que él llamaba libro del alma, una especie de archivo universal accedido entre una encarnación y otra. En él, el alma revisa errores, aciertos y define los próximos pasos para evolucionar. Y es en ese momento que la elección de la familia acontece. Esto lo cambia todo. No somos víctimas del azar, sino coautores de nuestro destino. Si este contenido ya le hizo pensar diferente sobre su propia historia, tal vez sea el momento ideal para suscribirse al canal y darle me gusta al video. Hay mucho más para revelar, y todo está conectado. Lo que Cayce vio va más allá de la religión o de la ciencia. Es una cartografía del alma, una brújula que apunta hacia algo mucho mayor que el ego y la genética. Para Cayce, la encarnación no era un salto en la oscuridad, sino una jornada planeada con rigor y amor. El alma, al dejar el cuerpo físico en la muerte, entra en una fase de revisión profunda. En ese estado intermedio, llamado por él de plano mental, es como si la conciencia asistiera a una película de su vida, sintiendo cada emoción que provocó en los otros. Con esa claridad ella comprende lo que necesita aprender y cuáles experiencias serían más eficaces para su evolución. La elección de la nueva familia surge de ese discernimiento. No se trata de confort o felicidad fácil, sino sobre desafíos significativos, padres que abandonan, hermanos que traicionan, abuelas que acogen como madres. Todo eso, incluso doloroso, puede ser herramienta de crecimiento. Cayce insistía que el alma busca aquello que va a curarla, incluso si eso viene en forma de conflicto. Por eso, entender a su familia es también entender su propia misión en esta vida. Uno de los casos más impresionantes que Cayce atendió involucraba a una mujer que siempre sintió rechazo de la madre. En trance, Cayce accedió a vidas pasadas de ella y reveló que, siglos antes, esa mujer había sido responsable por la muerte de la propia madre actual en un contexto de guerra. Ellas reencarnaron juntas, ahora como hija y madre, para intentar reparar los lazos rotos. El rechazo sentido en esta vida era el reflejo emocional no resuelto de un dolor antiguo. Cayce mostró que el perdón y el amor, incluso tardíos, pueden transformar vínculos kármicos en fuentes de liberación. Él decía que la familia es el primer campo de prueba del alma. Es allí que ejercitamos el amor incondicional, la paciencia y el perdón verdadero. Por eso las relaciones familiares, por más difíciles que sean, no son castigos, son oportunidades espirituales disfrazadas de cotidiano. Cuando usted cambia la mirada, lo cambia todo. Otro punto revelador en las lecturas de Cayce es que el alma no elige sola. Ella es auxiliada por seres de luz, que él llamaba de consejeros kármicos. Estos guías ayudan al alma a comprender lo que necesita y cuáles almas están disponibles para componer ese nuevo ciclo.
Es casi como montar una obra de teatro, donde cada actor asume un papel fundamental para que la historia se desenvuelva como debe. La diferencia es que el escenario es la vida real y los sentimientos son profundamente verdaderos. Muchas veces, el alma elige padres que van a enseñarle límites, hermanos que traerán rivalidad, o incluso hijos que la harán confrontar dolores profundos. Todo eso acontece para pulir el espíritu. Kaise no veía el sufrimiento como castigo, sino como una invitación a la trascendencia. Cada reencuentro es un ajuste de cuentas cósmico. Nadie entra en su vida por azar, principalmente dentro de la familia. Pero hay una pregunta que siempre vuelve. Si elegimos todo eso, ¿por qué olvidamos? Kaise explicó que el velo del olvido es una bendición. Si recordáramos todos los dolores de otras vidas, sería imposible vivir el presente con ligereza. El olvido protege, pero también invita al descubrimiento. Por eso, las intuiciones, los sueños, los sentimientos inexplicables por ciertas personas son pistas sutiles de lo que quedó registrado en el alma. Hay madres que, al mirar a los ojos del hijo recién nacido, sienten que ya lo conocen hace siglos. Hay hermanos que se aman o se detestan sin saber por qué. Para Kaise, esas reacciones emocionales profundas son indicios de historias mucho más antiguas que esta encarnación. Cuando usted siente que su familia es más que sangre, que hay algo a ser cumplido con ellos, está comenzando a acceder a ese mapa invisible. Y ese es apenas el inicio de la revelación. Según Kaise, cuando elegimos nuestra familia, no estamos apenas definiendo quiénes serán nuestros padres, sino también insertándonos en un campo energético colectivo. Cada hogar tiene una vibración, una frecuencia emocional que influencia directamente nuestro desarrollo espiritual. Hay familias marcadas por la rabia, otras por la fe, otras aún por el silencio o por la culpa. Todo eso ya es tomado en cuenta en el momento de la elección. El espíritu no busca confort, sino contexto. A veces, un alma fuerte elige nacer en un ambiente desestructurado, porque sabe que allí encontrará las lecciones más poderosas. Y más, al hacer esa elección, ella también se compromete a ayudar en la transformación de aquel linaje. Kaise decía que algunas almas encarnan como faros en familias que están a ciegas. Su presencia puede ser el punto de viraje de generaciones enteras. Por eso, muchas veces quien se siente desplazado o diferente de la propia familia es, en realidad, el más despierto entre ellos. Kaise también reveló que los vínculos familiares se repiten en ciclos. Aquella abuela que usted tanto amaba puede haber sido su hija en otra existencia. El padre severo puede haber sido su hermano menor, o incluso su enemigo. Las almas se atraen por resonancia espiritual y se relevan en los papeles a lo largo de las encarnaciones. Esto explica por qué sentimos afinidad inmediata por algunos familiares y repulsa por otros. No es algo racional, es el eco de historias antiguas, sentimientos que aún piden resolución. Y es justamente en ese entrelazamiento de vidas y papeles que el alma evoluciona. Según Kaise, ninguna experiencia es desperdiciada. Cada reencuentro tiene un propósito y muchas veces hasta una promesa hecha antes del nacimiento. Hay lazos que no conseguimos romper, por más que intentemos, y hay afectos que florecen sin motivo. Todo eso apunta hacia esa red invisible que Kaise veía con tanta claridad. En una de sus lecturas más conmovedoras, Kaise habló sobre un niño que nació con limitaciones físicas severas. Los padres se preguntaban por qué Dios habría permitido aquello. En trance, Kaise explicó que aquel espíritu había sido, en otra vida, un guerrero que causó gran sufrimiento a familias enteras. Ahora, él había elegido, con humildad, renacer en un cuerpo frágil para despertar el amor, la compasión y el cuidado en sí mismo y en los que lo rodeaban. Y más, los padres también tenían una deuda kármica con él y al aceptar aquella misión estaban rescatando siglos de dolor. Kaise veía esto con tanta naturalidad como vemos el ciclo de las estaciones. Para él no había injusticia en el nacimiento, apenas elecciones, a veces difíciles, pero siempre sabias. Cuando comprendemos esto,
la revuelta cede espacio a la aceptación, y la aceptación se transforma en compasión, tanto por nosotros cuanto por quien nos creó. Es fundamental entender que Kaise no romantizaba el sufrimiento. Él sabía que muchas familias son fuente de dolor, abandono e incluso violencia. Pero incluso en esos casos, decía él, el alma tiene la chance de trascender. En vez de repetir los patrones, ella puede romperlos. En vez de reaccionar con odio, puede elegir el perdón. Kaise afirmaba que el libre albedrío continúa actuando después de la elección de la familia. El alma puede fallar, puede perderse, puede herir o ser herida, pero siempre tendrá oportunidades de reencontrar el camino. Él alertaba que algunos nacen en contextos sombríos no para sufrir eternamente, sino para iluminar aquello que quedó preso en el pasado. Cada alma es como un rayo de luz, intentando atravesar la niebla del karma, y cada acto de amor dentro de una familia difícil es un pequeño milagro. Lo más bello, según Kaise, es que el alma nunca está sola. Siempre habrá auxilio invisible en su jornada. Otro punto sorprendente es que Kaise creía que muchas familias se forman a partir de acuerdos espirituales hechos antes de la encarnación. Esos acuerdos son como contratos silenciosos. Yo seré tu hija para que tú aprendas a amar incondicionalmente. O yo seré tu padre para que tú superes la rabia. Esos pactos no son recordados conscientemente, pero viven en las entrelíneas de nuestras relaciones. Cuando sentimos que tenemos algo a cumplir con alguien, incluso sin saber qué, puede ser el reflejo de esos acuerdos. Kaise decía que, al honrar esos contratos, incluso sin saber exactamente cómo, el alma se fortalece. La misión de vida, muchas veces, comienza dentro de casa. Y entender esto es como encender una vela en un cuarto oscuro. De repente, todo hace más sentido. Aquel familiar difícil deja de ser un obstáculo y pasa a ser un espejo. Y la cura comienza, silenciosa, dentro del corazón. Kaise también hablaba sobre la importancia del amor como hilo conductor entre las almas. Más que la sangre o el nombre, el amor era para él el verdadero lazo entre los espíritus. Hay hijos adoptivos que fueron padres en otras vidas. Hay madres que eligen hijos que ni siquiera nacerán de su vientre, pero que reencontrarán a través de la adopción. El alma reconoce dónde debe estar. El amor verdadero rompe barreras sociales, biológicas o culturales. Kaise decía que donde hubiere amor, allí está la presencia de lo divino, y que, por detrás de cada reencuentro familiar, hay un plan mayor siendo ejecutado, incluso que la mente humana no comprenda. Por eso cada momento vivido con su familia, del dolor al abrazo, puede ser parte de una coreografía espiritual milenaria. Cuando usted comienza a percibir esto, hasta el pasado más difícil gana otro significado. Usted no vino al azar, usted vino a cumplir algo. Hay también, según Kaise, el fenómeno de las almas gemelas y almas compañeras que se reencuentran a lo largo de múltiples vidas. Muchas veces, ellas no vienen como compañeros románticos, sino como padres, hijos, tíos o incluso abuelos. Son reencuentros sagrados, tejidos en siglos de convivencia espiritual. Un alma gemela puede venir como su hijo para que ustedes crezcan juntos en un nuevo tipo de vínculo. Kaise decía que esos reencuentros no son destinados al apego, sino a la expansión. No son sobre posesión, sino sobre aprendizaje mutuo. Él recordaba que el amor entre almas es eterno, pero cambia de forma. A veces, el mayor amor de su vida aparece como un familiar silencioso, pero esencial. Alguien que solo con la presencia transforma su camino. Cuando usted siente una conexión profunda e inexplicable con alguien de su familia, puede ser el reencuentro de almas que se prometieron evolucionar juntas, vida tras vida, hasta la liberación completa. Curiosamente, Kaise también alertaba para el peligro de resistirnos a lo que el alma eligió. Muchos de nosotros pasamos la vida peleando con nuestro origen, rechazando a nuestros padres, intentando huir de aquello que, en el fondo, es nuestra propia escuela espiritual. Claro,
Esto no significa aceptar abusos o someterse al dolor continuo, pero sí comprender que incluso los lazos más difíciles tienen algo a enseñarnos. Kaise decía que, al negar nuestra familia, podemos también estar negando partes de nosotros mismos que vinieron para ser curadas. Él recomendaba buscar el equilibrio, amar con conciencia, perdonar con sabiduría y mantener distancia, si necesario, con compasión. Cada alma tiene el derecho de protegerse, pero también la responsabilidad de comprender el porqué de aquella elección anterior al nacimiento. A veces, la liberación solo llega cuando paramos de huir y comenzamos a mirar a la raíz con ojos de verdad. En muchos relatos, Kaise detalló cómo espíritus aún no listos para reencarnar observan familias por generaciones, hasta encontrar el momento cierto de retornar. Ellos estudian los patrones emocionales, las dinámicas energéticas, los desafíos que allí se repiten. Y cuando perciben que aquella familia podrá ofrecer las experiencias ciertas para su crecimiento, hacen la elección. Es como si el alma dijera, es allí que aprenderé sobre perdón, o es allí que enfrentaré mi sombra con coraje. Nada es por azar. Kaise decía que muchas veces el nacimiento acontece no cuando el alma quiere, sino cuando está lista, y que el tiempo entre una vida y otra puede variar bastante, dependiendo del grado de conciencia adquirido. Esto significa que, cuando usted nació, era porque estaba espiritualmente preparado para lidiar con todo lo que su familia traería. Incluso sin recordar, usted ya sabía. Y esto cambia profundamente la forma como encaramos nuestro origen. Un punto conmovedor en las lecturas de Kaise era la certeza con que él hablaba del propósito escondido en los vínculos familiares. Él decía que no vinimos para ser felices todo el tiempo, sino para tornarnos conscientes. El alma, al elegir sus padres, ya sabe cuáles traumas encontrará, cuáles miedos vendrán a la superficie, cuáles heridas antiguas se abrirán. Y, incluso así, ella elige. Porque solo enfrentando el dolor es que el espíritu despierta para la verdad más profunda. Somos más que los papeles que desempeñamos. No somos apenas hijos, hermanos o padres. Somos conciencias en jornada, y cada lazo, por más sutil o intenso, es una invitación al autoconocimiento. Kaise nos invitaba a mirar a la familia no como una prisión, sino como un puente que nos liga al pasado, al presente y al propósito de nuestra existencia. Y cruzar ese puente con coraje y compasión es el mayor acto de libertad del alma. Otro enseñamiento marcante es que, para Kaise, no existen errores en la elección familiar. Incluso las situaciones más traumáticas pueden ser revertidas en aprendizaje. Él contaba la historia de un hombre que sufrió abandono del padre y pasó la vida entera en busca de reconocimiento. En una lectura, fue revelado que aquel padre había sido abandonado por el propio hijo en una vida pasada. Ahora los papeles se invirtieron para que ambos sintieran el impacto del abandono y pudieran, si eligieran, romper el ciclo. Kaise decía que el universo no pune, apenas devuelve, y que el perdón, incluso silencioso, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transmutar el dolor en sabiduría. Cuando comprendemos que nuestros mayores sufrimientos familiares pueden tener raíces antiguas, damos el primer paso para la cura. Y ese paso no necesita ser dado con prisa, sino con conciencia y gentileza. Kaise también decía que hay un momento muy especial entre el final de una encarnación y el inicio de la próxima, la travesía por los planos sutiles, donde el alma reencuentra a otros espíritus y revisa la telaraña de vínculos que formó. Es en ese espacio que ocurren los acuerdos, las promesas, los reencuentros con antiguos amores y desafectos. No hay prisa ni imposición. Hay diálogo, reflexión y una especie de consejo espiritual que ayuda al alma a comprender cuál sería la próxima mejor etapa. Elegir la familia, en ese contexto, es como elegir el suelo donde la semilla será plantada. Si el alma desea florecer en compasión, tal vez necesite nacer en un ambiente hostil. Si desea profundizar el amor, tal vez elija una familia que ya la acogió en otras vidas.
Kaise veía esto con profunda ternura. Para él, cada nacimiento es un acto de coraje espiritual, una inmersión planeada rumbo al crecimiento interior. En la visión de Kaise, el nacimiento es apenas la manifestación visible de un plan espiritual mucho más amplio. El alma, al elegir su familia, también acepta desafíos emocionales específicos que solo aquella configuración puede ofrecer. A veces el aprendizaje está en el abandono, otras veces en el exceso de control. Algunos espíritus necesitan experimentar la pérdida temprano para entender el valor del tiempo. Otros nacen rodeados de amor para aprender a retribuir. Cada dinámica familiar, por más común que parezca, es el escenario de una lección sutil y profunda. Kaise enseñaba que, al comprender esa lógica oculta, conseguimos romper la ilusión de que estamos presos al azar. Comenzamos a ver nuestros orígenes no como una carga, sino como una herramienta, un instrumento preciso, ajustado a la medida de aquello que nuestra alma vino a realizar. Esa visión nos saca de la posición de víctimas y nos devuelve la conciencia de autores de nuestra propia historia. Muchos preguntaban a Kaise si era posible haber errado en la elección de la familia. Él siempre respondía con firmeza, no. Incluso cuando el ambiente parece hostil, hay un motivo para el alma estar allí. Eso no significa que debamos aceptar el sufrimiento como regla, sino entender que hasta en las experiencias dolorosas hay sabiduría. En su lenguaje simple, Kaise decía que el alma jamás es colocada donde no pueda crecer. Si usted nació en una familia llena de conflictos, tal vez sea el eslabón que traerá paz. Si vivió rechazo, tal vez haya venido para enseñar acogida. Esas inversiones forman parte de una pedagogía divina que va más allá de la lógica humana. Kaise alertaba que, muchas veces, el despertar espiritual comienza cuando conseguimos perdonar a aquellos que más nos hirieron. Y al hacer eso, liberamos no solo a nosotros mismos, sino a generaciones enteras que cargan los mismos patrones inconscientes. En una de sus lecturas más emocionantes, Kaise atendió a una joven que había sido rechazada al nacer. Cargaba ese dolor como si fuera una maldición, pero en trance él reveló que en vidas anteriores, aquella alma había rechazado la maternidad en más de una ocasión, prefiriendo caminos más fáciles. Ahora renacía como hija rechazada para sentir en carne propia lo que había causado y así curar la propia relación con el amor. Kaise no decía eso como punición, sino como revelación. Para él, la vida es un espejo. Todo lo que proyectamos, un día vuelve. Y cuando vuelve, tenemos la chance de hacer diferente. Él no quería que las personas cargaran culpa, sino responsabilidad. La lectura tocó a la joven profundamente y ella consiguió perdonar a la madre con el corazón. A partir de allí, reconstruyó su propia vida con más claridad y fuerza. La verdad, incluso dura, tiene el poder de liberar. Kaise creía que muchas veces los mayores sanadores nacen de familias heridas, porque solo quien siente el dolor profundamente consigue comprender el dolor del otro. Él decía que las almas más antiguas y despiertas muchas veces eligen los contextos más difíciles, no para ser mártires, sino para romper ciclos, abrir caminos y preparar el terreno para los que vendrán después. En otras palabras, usted puede ser el punto de luz en su linaje. El primero en decir basta a una historia de abandono, violencia o silencio. Kaise decía que esa fuerza no viene del ego, sino del alma que se acuerda de lo que prometió antes de nacer. Cuando usted siente que tiene algo a hacer diferente de todos a su alrededor, tal vez esté apenas cumpliendo aquello que fue planeado allá atrás, en silencio, en el espacio entre dos vidas. Y ese despertar es, por sí solo, un acto de cura que resuena más allá del tiempo. La elección de la familia también involucra el local, la cultura, el tiempo histórico en que el alma renace. Kaise veía todo eso como piezas de un rompecabezas cósmico. Nada es por azar. El país, el idioma, la religión de la infancia, hasta mismo el tipo de educación recibida. Todo contribuye para moldear la experiencia que el alma vino a buscar. Por eso, él decía que no hay vidas más importantes que otras. Hay apenas diferentes caminos para despertar.
Alguien que nace en una pequeña aldea puede estar cumpliendo una misión tan noble cuanto alguien en una gran metrópoli. La grandeza no está en las apariencias, sino en lo que el alma realiza en silencio. Kayse insistía que el espíritu ve con ojos mucho más amplios que los de la mente humana. Él no elige estatus, sino sentido, no elige confort, sino crecimiento. Y esa conciencia cambia completamente la forma como encaramos nuestra propia historia. Kayse también decía que el alma es profundamente honesta al elegir su jornada. Ella no finge, no elige por impulso. Hay una sabiduría silenciosa en ese proceso. Cuando usted nació, algo en usted ya sabía a quién encontraría. Ya conocía los desafíos, las alegrías, los conflictos y las posibilidades. Eso no significa que todo estaba predeterminado, sino que el escenario fue cuidadosamente elegido para permitir libertad dentro de un propósito. Kayse llamaba a eso de libre albedrío con dirección espiritual. Usted puede elegir cómo reaccionar, pero ya tenía en el corazón la semilla de lo que vino a aprender. Y tal vez, ahora, al oír todo eso, comience a percibir que aquella sensación extraña de «esto todo hace sentido» no es por azar. Es su alma reconociendo la verdad de que usted nunca estuvo perdido. Usted apenas estaba recordando. Kayse también explicaba que incluso después de la encarnación, los lazos espirituales siguen vivos en los planos invisibles. A veces sentimos la presencia de un abuelo que ya partió o soñamos repetidamente con un hermano fallecido. Según él, eso acontece porque los vínculos verdaderos no mueren con el cuerpo. Cuando un alma está ligada a otra por un aprendizaje en común, ese eslabón puede atravesar las dimensiones. Hay familias que continúan reencontrándose generación tras generación, hasta que ciertos patrones sean resueltos. Kayse llamaba a eso de linajes kármicos en evolución. Son grupos de almas que eligieron caminar juntas, cada uno en su etapa, ayudándose mutuamente a tornarse más conscientes. E incluso cuando un familiar parte antes de la hora, él puede seguir auxiliando del otro lado. La muerte no rompe lo que el espíritu selló. Por el contrario, amplía la capacidad de apoyo y orientación en niveles que nuestra mente aún no consigue comprender por completo. En muchas lecturas, Kayse reveló que los niños que desencarnan temprano no son almas frágiles, sino muchas veces muy evolucionadas. Ellas vienen apenas para cumplir una pequeña parte del plan, tal vez enseñar algo esencial a los padres o acelerar el despertar espiritual de toda la familia. En un caso conmovedor, él contó que un bebé que vivió apenas 3 días había sido, en otra existencia, padre de sus padres actuales. Ahora, encarnaba brevemente para sellar una deuda de amor y partir en paz. El dolor de la pérdida, en ese caso, era parte del acuerdo espiritual hecho antes del nacimiento. Kayse decía que el tiempo vivido en la tierra no define la importancia de una encarnación. Hay almas que vienen por pocos días, pero dejan marcas eternas. Cuando comprendemos eso, podemos acoger el dolor con más serenidad, sabiendo que incluso el sufrimiento tiene un sentido más profundo, y que nada, absolutamente nada, es en vano. Otro punto que Kayse reforzaba era la importancia de honrar a nuestros padres, incluso que ellos no hayan sido como esperábamos. Honrar no es aprobar todo, sino reconocer que, de alguna forma, ellos permitieron nuestro pasaje para esta vida. Incluso que inconscientes hicieron parte del plan mayor. Y solo por eso, ya merecen una mirada diferente. Kayse decía que muchos bloqueos emocionales y enfermedades energéticas tienen origen en la rabia o rencor no resuelto con los padres. Al perdonar, incluso que apenas en lo íntimo, el alma se libera de cargas que la prenden hace siglos. Él enseñaba que el perdón es una llave, y que perdonar a los padres puede ser el paso más transformador de una vida entera. Porque al hacer eso, no estamos apenas pacificando el presente, sino deshaciendo nudos que se formaron hace muchas existencias. El perdón, en ese contexto, no es un favor. Es un acto de liberación mutua entre espíritus que ya se encontraron antes.
Kaise también traía confort para quien sentía no pertenecer a la propia familia. Decía que a veces el alma más despierta de un grupo nace en un ambiente que aún está adormecido, no para perderse, sino para ser luz. Él recordaba que el sentimiento de ser diferente puede ser señal de una misión espiritual importante. El alma que rompe ciclos acostumbra a ser aquella que cuestiona, que sufre más, que se siente desplazada. Pero eso no es un error, es parte del plan. Kaise decía, la luz nunca se esconde donde ya hay claridad. Ella es enviada donde la oscuridad aún reina. Por eso, si usted siente que no encaja, tal vez sea porque vino para traer algo nuevo. Y no está solo. Incluso sin saber, otros miembros de su familia pueden estar despertando poco a poco, inspirados por su presencia, por su ejemplo, por su coraje de romper el ciclo. El despertar es silencioso, pero contagia. Hay también las llamadas familias espirituales, formadas por almas que, incluso no siendo parientes de sangre, se reencuentran con lazos tan profundos cuanto los genéticos, amigos que parecen hermanos, mentores que aparecen en el momento cierto, compañeros que entienden su alma sin que usted diga una palabra. Para Kaise, esas conexiones también fueron elegidas antes del nacimiento. En muchos casos, son almas que ya estuvieron a su lado en vidas anteriores y ahora retornan con nuevas funciones. A veces, aquel amigo que te salvó de un colapso emocional fue su padre en otra vida, o aquel amor imposible fue su hijo. El tiempo y el espacio no limitan los reencuentros espirituales. Kaise decía que esas almas son como puertos seguros esparcidos a lo largo de la jornada. Cuando la vida se torna difícil, es en ellas que usted encuentra refugio. Ellas no sustituyen la familia de origen, sino que la completan con amor y propósito. Kaise afirmaba que la familia no termina con los lazos visibles, incluso cuando cortamos contacto con algunos parientes o incluso cuando no los conocemos, la vibración de ellos sigue en nuestra historia. Por eso, él recomendaba curar la relación dentro del corazón, incluso que a la distancia. Hablar con el alma de alguien en oración silenciosa puede ser tan poderoso cuanto un abrazo. El alma escucha. La energía se transforma. Kaise decía que nadie está condenado a repetir patrones familiares. Al contrario, todos vinimos con la capacidad de superarlos. La familia es el inicio de la jornada, pero no el límite de ella. Cuando usted entiende eso, comienza a vivir con más ligereza, más conciencia y más compasión, porque percibe que todo, absolutamente todo, forma parte de un plan mayor que usted mismo ayudó a diseñar. Y eso es la mayor revelación que Kaise nos dejó. Somos coautores de nuestro destino. Cuando Kaise hablaba sobre la elección de la familia antes del nacimiento, él no estaba ofreciendo consuelo barato. Estaba abriendo una ventana para un entendimiento profundo de la existencia. La idea de que nada es por azar, de que hasta nuestros mayores desafíos fueron elegidos con un propósito, devuelve al alma una dignidad olvidada. No somos piezas perdidas en un tablero cósmico, sino conciencias en evolución, caminando paso a paso, caída a caída, en dirección a una luz interior. La familia, con todos sus dolores y alegrías, es el primer templo de esa jornada, un lugar donde comenzamos a recordar quiénes somos. Kaise quería que viéramos cada relación no por lo que ella parece ser ahora, sino por lo que ella representa en lo eterno. La madre que no te entendió, el padre que te alejó, el hermano que te protegió en silencio. Cada uno forma parte de un plan que comenzó mucho antes de su primera respiración. Y si todo eso fuera verdad, si el alma realmente elige su familia antes de nacer, entonces somos llamados a mirar para nuestra vida con otros ojos. El rencor puede dar lugar a la comprensión, el resentimiento al alivio, la rabia a la compasión. Kaise decía que el simple hecho de entender el porqué de ciertas relaciones ya cambia la vibración del presente. Usted no necesita arreglar el pasado entero, pero puede cambiar la forma como se relaciona con él. Ese es el verdadero poder del espíritu, transformar dolor en sabiduría. A veces
No conseguimos cambiar la familia, pero podemos cambiar la forma como nuestra alma la interpreta. Y eso ya es liberador. Kaise no prometía milagros instantáneos. Él ofrecía una visión más amplia que nos ayuda a caminar con más paz. Porque cuando sabemos que elegimos estar aquí, todo comienza a hacer sentido, incluso que aún duela. Y por más sorprendente que parezca, Kaise también decía que el alma elige el momento de la partida. Él afirmaba que, así como elegimos la entrada en la vida física, también ayudamos a preparar la salida. La misión puede cerrarse temprano o demorar décadas, pero siempre carga el mismo propósito: evolución. Para él, la muerte no rompe vínculos, apenas cambia la forma de relacionarnos con quien parte. A veces, solo después de la muerte de un familiar, conseguimos comprender todo lo que aquella alma representaba en nuestra jornada. Y eso también es parte del plan. La vida, según Kaise, es cíclica. Nada se pierde. Todo se transforma y retorna. Las familias se disuelven y se reconstituyen. Y en medio de todo eso, el alma sigue firme, en dirección a la plenitud. Cada nacimiento es un retorno, cada encuentro una chance y cada adiós un hasta luego. A lo largo de centenas de lecturas, Kaise nos dejó un mapa, invisible pero preciso. Un mapa que revela que por detrás de cada nombre, de cada rostro de nuestra familia, hay una historia mayor siendo contada. Una historia de almas que se buscan, se pierden y se reencuentran. De conciencias que yerran, aprenden y eligen intentar de nuevo. No hay azar, no hay punición, hay apenas movimiento. Un movimiento que comienza mucho antes del nacimiento y continúa mucho después de la muerte. Cuando usted entiende eso, percibe que su familia no es un obstáculo, sino un espejo. No es un castigo, sino un instrumento. E incluso que su jornada hasta aquí haya sido difícil, ella no fue en vano. Cada paso, cada dolor, cada gesto de amor, todo eso está inscrito en su libro del alma. Y es a través de ese libro que Kaise nos invita a leer la vida con más profundidad. Ahora que usted conoce lo que Kaise reveló, tal vez esté sintiendo algo diferente en relación a su propia historia. Tal vez algunas piezas comiencen a encajar. Tal vez, en el fondo, usted siempre haya sentido que su familia era más de lo que parecía ser. Si este video tocó algo en usted, si trajo claridad o alivio, considere compartir con alguien que también esté buscando sentido. Tal vez para esa persona ese mensaje llegue como un bálsamo. Y si quiere continuar recibiendo contenidos así, suscríbase. Aquí, cada revelación es un paso más en esa jornada invisible que todos recorremos. Lo que Kaise nos dejó no fue una doctrina, sino un puente. Un puente entre lo visible y lo invisible, entre el dolor y el despertar. Y ahora que usted atravesó ese puente, ¿qué hará con esa nueva visión? Esa elección, como siempre, está en sus manos y en su alma. Porque al fin la mayor verdad que Kaise nos reveló es simple: usted no vino al azar. Usted vino con un propósito, y su familia fue apenas el comienzo de esa misión.